y le hemos titulado a esta serie en el día de hoy Promesa Cumplida. Y promesa cumplida porque el Espíritu Santo fue una de las promesas más grandes que el Señor nos dio a través de todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Señor Jesús en múltiples ocasiones y aún en el Antiguo Testamento observamos cómo se promete la llegada del Espíritu Santo. Y el día de Pentecostés lo que se celebra es el momento donde el Señor cumple su promesa y definitivamente llega aquello que se había esperado por tanto tiempo, que era que Dios iba a habitar y a morar dentro de todos nosotros. Es la promesa cumplida. Ahora, pensando en esta idea para hablarte en el día de hoy, mientras tocamos algunos aspectos de ese camino del domingo de resurrección al día de Pentecostés, pensaba en estos días y meditaba en un momento histórico en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial hubo un sinnúmero de personajes importantes. Cuando digo personajes, ¿verdad?, me refiero a personas que fueron cruciales dentro de todo este momento. Y uno de los más conocidos es el famoso Winston Churchill, primer ministro, ¿verdad?, de Inglaterra. Y este hombre es conocido por un sinnúmero de cosas excéntricas, de frases, de palabras, de acciones que tomó en un momento dado muy crucial, y definitivamente fue una persona muy influyente. Pero un detalle muy curioso dentro de la historia de la Segunda Guerra Mundial y de este hombre en particular es que él creó lo que se conoce en inglés como los war rooms, los cuartos de guerra. Y busca la historia de estos cuartos de guerra. Los cuartos de guerra eran unos lugares subterráneos, ocultos, debajo de los edificios más importantes. Entre ellos se conectaban entre túneles que llegaban desde la casa del primer ministro, que está en Downey 10, me parece, Street, allá en Londres, y a los palacios. Y ellos, a través de estos túneles, se conectaban y llegaban a unos cuartos en particular. Había unos cuartos que ellos habían creado para hacer las estrategias de la guerra y poder prepararse en lo oculto, separado de todo ruido, de toda intervención, de todo lo que estaba pasando afuera, tratar de evitar los espías. Y allí se reunía él con un sinnúmero de personas dentro de su gabinete. Tenían diferentes cuartos que tenían diferentes nombres. Por ejemplo, la sala del gabinete era el lugar donde ellos tenían reuniones en particular, una muy importante, el 28 de marzo del 1945. Y fue un lugar donde comenzaron a hacer unas estrategias dentro de todo ese proceso de la guerra. Estaba la que se conocía como el cuarto de la sala de los mapas, donde tenían todos los mapas operativos de la estrategia militar. Estaba la habitación y la oficina de Winston Churchill. También estaba la sala de comunicaciones secretas, entre otras recámaras. Y en este lugar él se reunía con este pequeño grupo de personas y allí hacían la estrategia para luego salir de estos lugares escondidos y entonces establecer aquello que habían planificado en ese momento. ¿Y por qué contarte esta historia? Porque creo que esto es lo que ocurrió en el aposento alto en múltiples ocasiones. Dios utilizó el aposento alto como un lugar de preparación para sus discípulos. Todos nosotros necesitamos lugares de preparación, lugares donde podamos encerrarnos, luego lejos del bullicio, lejos de todo lo que está surgiendo a nuestro alrededor, luego de todo ruido, y por un momento concentrarnos en unos lugares y en unas cosas en específicas para luego poder salir afuera y tener la victoria. Aún la misma Biblia nos dice que entra en tu cuarto secreto. Cuando tú quieres orar, tienes que entrar en tu cuarto secreto. Hay un momento para orar en público, pero hay un momento para tú encerrarte, cerrar la puerta, apagar el televisor, apagar todas las cosas y estar conectados con Dios en ese lugar. Y la Biblia dice que el Dios que te ve en lo secreto te recompensará en público. La victoria se gana en secreto, pero la recompensa se busca en público. El problema es que hay gente que siempre quiere estar en público sin haber pasado por estos lugares secretos. Y creo que el aposento alto fue ese lugar donde el Señor preparó a sus discípulos para el desarrollo de la institución y del organismo más grande de la historia, que es la iglesia. Y fue en ese lugar oculto, en ese lugar secreto, donde el Señor Jesús los preparó, igual que Churchill preparaba a su ejército para tener la victoria. Y de ese aposento alto es que vamos a hablar en el día de hoy. En el periodo de los 50 días, mientras iban los discípulos del camino de lo que era la resurrección al momento del Pentecostés, hubo diferentes eventos importantes. La semana pasada yo te hablaba de la instrucción curiosa que el Señor le da a sus discípulos.
Por muchos años, 3 años y medio, Jesús le dio instrucciones de que se movieran, de que tomaran acción. Vayan y alimenten, vayan y sanen, vayan y discipulen, vayan y hagan, muévanse de esta manera. Y todo el tiempo los tenía accionando, crucen al otro lado, hagan tal cosa. Y de repente llega el momento donde el Señor le dice, tienen que esperar, esperen. Y los pone a esperar. Y hablábamos la semana pasada lo que es la tortura de la espera. Y la realidad es que nosotros tenemos que, todos los que estamos aquí, aprender a esperar en el Señor. Pero no podemos negar que esperar es una tortura. Nuestra mente entra en un montón de confusión. Nuestra mente muchas veces comienza a pensar, estaré haciendo lo correcto, me faltará algo de hacer. En un momento y en una época donde se habla tanto de las acciones y de las cosas que tenemos que hacer, veo tantos motivadores, tantos influenciadores allá afuera que tienes que hacer, tienes que hacer, tienes que hacer, tienes que hacer. Y si tú no te levantas por la mañana y no actúas aquí, no actúas allá, y si no te levantas a las 5 de la mañana y no haces aquello, y yo creo en la acción, yo creo que hay que trabajar, yo creo que hay que tener disciplina, y definitivamente la fe sin obra es muerta. Pero aquellos que hemos madurado en el Señor sabemos que hay tiempos que simplemente hay que aprender a esperar. Que por más que yo haga, que por más que diga, que por más que yo decida, si no aprendo a esperar en el Señor y no aprendo a esperar en su favor y su gracia, y que sea Él quien haga la obra, puedo cometer grandes errores en mi vida. Así que tenemos que vencer lo que es la tortura de la espera. Y de eso hablamos la semana pasada, porque este periodo en parte fue ese proceso de esperar. Hoy vamos a hablar, como te acabo de mencionar, de ese aposento alto, ese lugar, ese espacio que fue creado para la transformación de los discípulos. Y yo quiero dividir este mensaje en dos pequeñas porciones en el día de hoy para ministrar a tu corazón. Primero, yo quiero que veamos la importancia de este lugar en el aposento alto. Fíjate lo que dice en el libro de Hechos, que es la descripción que vemos, Hechos capítulo 1, el verso 12 al 14. Dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermanos de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Este grupo de personas se metió en el aposento alto, y ahí es donde nos dice en el libro de Hechos capítulo 2 que desciende el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Pero podemos cometer el error de no darle la importancia a lo que había ocurrido en este lugar. Yo quiero que tú entiendas que el aposento alto de Hechos capítulo 2 tiene una historia precedente a ese día. En este aposento alto ocurrieron varias cosas antes de ese día del derramamiento del Espíritu Santo. Por ejemplo, fue en el aposento alto donde el Señor tuvo la última cena con sus discípulos. Allí fue donde Él los citó para sentarse con ellos y cenar. Fue en el aposento alto donde Él le lavó los pies a sus discípulos. Así que antes de que se derramara el Espíritu Santo, antes de que llegáramos a Hechos capítulo 2, ese lugar había sido el lugar donde el Señor había tomado la cena, había lavado los pies de los discípulos. Allí fue cuando Él predijo y declaró la traición y la negación también de Pedro. Fue allí cuando se muestra a Judas como el traidor. No tan solo eso, en ese aposento alto es donde también el Señor se entiende que apareció a sus discípulos luego de haber muerto y resucitado. Ellos se habían reunido allí en aquel lugar. No tan solo eso, sino cuando nosotros miramos este aposento alto, este lugar, nos damos cuenta que es el lugar donde Dios le dice a los discípulos que esperen, y es el lugar donde definitivamente se derrama el Espíritu Santo. Pero también es el lugar donde hay grandes lecciones y enseñanzas. Es en este lugar donde se entiende que nuestro Señor Jesucristo habló del nuevo mandamiento, del nuevo amor, del amor verdadero que tenemos que sentir por Dios y por los demás. Fue en este lugar donde se entiende que el Señor declaró que Él era el camino, la verdad y la vida. Es en este lugar donde el Señor tiene un tiempo de oración. La oración más poderosa que usted puede leer que hizo Jesús, la hizo en el libro de Juan capítulo 17, donde Él ora por sus discípulos, donde le está entregando toda su misión para entregando su misión, ¿verdad? Dándole la misión que ellos tenían que completar y que tenían que cumplir. ¿Por qué yo te traigo esto en el día de hoy? Porque creo que mucha gente quiere una experiencia pentecostal en el
en el aposento alto sin pasar en el aposento alto los tiempos de confrontación. En el aposento alto fue el lugar donde Jesús confrontó a sus discípulos. En el aposento alto fue el lugar donde el Señor le dio grandes revelaciones. En el aposento alto fue el lugar donde hubo tensión, donde de repente se levantó aquel que lo iba a traicionar. Y ahora todo el mundo ve al traidor del grupo. Aunque probablemente todo el mundo como que medio lo sabía, que Judas era medio bandido y robaba, pero en ese lugar. Así que imagínate conmigo ese cuarto en ese día donde el traidor se levanta. Imagínate ese cuarto, ese día donde Jesús está lavando los pies a sus discípulos y Pedro dice, se levanta y dice, no, a mí tú no me vas a lavar los pies. ¿Usted se imagina cómo tiene que haberse puesto aquel cuarto, aquel lugar de tenso? Y Jesús lo mira y le dice, si no te lavo los pies, no tienes parte ni suerte conmigo en el reino. Señor, no tan solo los pies, lávame la cabeza, lávame todo, le dijo Pedro. El Señor vuelve y dice, Pedro, pero ¿cuál es la exageración? ¿Por qué? Ahora, imagínate, ¿no has estado tú en un cuarto de esa manera? ¿No has estado tú en un cuarto que alguien mete la pata, que alguien dice algo y todo el mundo ¡ah! Y se chavó la cosa aquí? ¿No has estado tú en un lugar tenso, donde de repente hay confrontación con otras personas? Eso era el aposento alto. Yo lo que quiero que tú veas por un momento en el día de hoy es que podemos mirar el aposento alto única y exclusivamente como este lugar hermoso, bonito, donde desciende el Espíritu Santo. Pero antes de que ese lugar fuera el lugar donde eso pasaría, fue el lugar donde hubo tensión, donde hubo confrontación. No creo que puede haber un Pentecostés en nuestra vida. No creo que pueda haber una verdadera transformación espiritual. No creo que puede haber un derramamiento real del Espíritu Santo sobre ti si tú no eres confrontado. Si no hay momentos de tensión donde se te confronta, donde se te predica la verdad, donde se te habla la verdad. Hay gente hoy que están buscando de lugar en lugar el mover del Espíritu Santo para sentirse bien, pero no son capaces de sentarse a la mesa, oír una palabra, de que se te confronte, de que se te diga que estás mal, que tienes que cambiar, que tienes que renovar tus pensamientos, porque la gente quiere transformación sin confrontación y sin tensión. Quieren la vida fácil. La gente quiere el evangelio fácil. La gente afuera quiere el evangelio sencillo. Que Dios me haga, que Dios me dé. Pero la pregunta es, ¿y qué tú tienes que hacer? ¿Qué tú tienes que corregir? ¿Qué cosas tú tienes que cambiar? ¿Cuándo te has sentado tú a la mesa y te has sentado en un lugar donde Dios pueda confrontarte y dejarte saber aquellas cosas que tienes que cambiar? Aquellas cosas que tienes que transformar en tu corazón. Cada vez que tú vienes aquí a la iglesia, tú vienes a un aposento alto. Cada vez que tú vienes aquí, sales de tu casa, vienes a este lugar. Y oye bien, no todos los domingos la palabra te va a gustar. No todos los domingos la palabra va a ser bonita para ti. No todos los domingos vas a salir de aquí alegre. Van a haber domingos que probablemente salgas insultado. Van a haber domingos que probablemente salgas confrontado. Vas a haber domingos que vas a salir de aquí gruñendo tus dientes, ¿verdad? Y tragando gordo. No me agradó lo que el pastor dijo, no estoy de acuerdo. Pero oye bien, la realidad es que si alguien no te dice la verdad y tú no vuelves a ese lugar donde eres confrontado con la palabra, donde alguien te habla y te dice, esto es lo que hay que cambiar, esto es lo que está mal, esto es lo que hay que arreglar, esto es lo que hay que mejorar en nuestra vida. Si no haces eso, nunca tendrás verdadera transformación espiritual en tu vida. Y eso es lo que tenemos allá afuera. Tenemos un montón de cristianos que van de aposento alto en aposento alto. Eso es lo que hay allá afuera, de congreso a congreso, buscando una palabra aquí, buscando una actividad de allá. Por eso es lo que tenemos, cristianos que van de concierto en concierto todos los sábados. Y que van buscando una palabra, y que van buscando el fuego del Espíritu, y que van buscando, pero son gente que no son transformadas nunca, porque realmente nunca han estado en un verdadero aposento alto. Tú no estás de acuerdo en todas las cosas y que Dios te pone en esos lugares para que tu vida se transforme. Ponte a pensar cuánta gente tiene éxito en los trabajos. Son aquellos que permanecen en los trabajos. Son aquellos que superan las relaciones supuestamente tóxicas. Pero imagínate que tú estés buscando todo el tiempo un nuevo trabajo, un nuevo lugar, porque no me gusta aquel, porque aquel me cae mal, porque aquel te confronta, porque aquel no funciona. La vida no funciona así. La vida tiene que haber un proceso, un tiempo. Y la gente desea el Espíritu. La gente desea todas esas cosas.
pero no están dispuestos a esa confrontación que es necesaria. Por eso creo que se puede utilizar esta simbología, ¿verdad?, por un momento, simplemente para pensar. Si hay un aposento alto, pues podemos decir que hay aposentos bajos, que hay lugares bajos en nuestra vida donde nos reunimos. Y si pudiéramos utilizar esa licencia poética o de escribir o de pensar, esos lugares altos y bajos es la gran diferencia en nuestras vidas. Y lo que se demanda en cada uno de esos lugares es muy diferente. Por ejemplo, la realidad es que un aposento alto podríamos decir que es un lugar de compromiso. Es un lugar donde priorizamos la obediencia a Dios, donde soy obediente a Dios, donde estoy en ese lugar por obediencia. Versus los lugares bajos son los lugares donde yo estoy porque me es cómodo, porque me es conveniente, porque simplemente me agrada. Podemos decir que los lugares altos en nuestra vida donde somos confrontados y somos transformados son los lugares donde yo tengo que dar, tengo que servir, donde no solo voy a recibir. Versus los lugares bajos son los lugares donde yo simplemente voy a recibir, a ver qué hacen por mí. Cuando tú te pones a mirar, así hay muchos cristianos en el día de hoy y así hay mucha gente allá afuera que quieren ese estilo de vida. Estar en los lugares cómodos, en los lugares donde no se te confronten, en los lugares donde tú estás bien, todo se te tiene que aprobar, todo se te tiene que aplaudir, en vez de decirte la verdad en amor para que tu vida se transforme y se cambie. Y la gente no quiere escuchar la verdad. La gente no quiere escuchar estas realidades. Pero Dios nos mete en estos aposentos altos porque Él no está levantando un grupo de gente débil. Dios quiere transformar a los individuos, Dios quiere transformar a las personas, Dios quiere transformar la comunidad completa y Él nos necesita meter en esos lugares como Churchill, en esos lugares, en esos cuartos de guerra donde nos pueda dar las estrategias correctas, donde nos puedas hablar las cosas que nadie puede hablar, que nos pueda decir aquellas cosas que necesitamos oír para que cuando tú y yo salgamos a la calle tengamos el impacto que tenemos que tener. La pregunta es si tú eres capaz de ir a ese lugar, el aposento alto, para ser confrontado, o simplemente lo que estás buscando es la experiencia espiritual. Una experiencia espiritual sin un aposento alto que te haya transformado es algo temporero, es algo superficial, es algo emocional. Pero cuando tú has pasado por ese tiempo en tu vida y tú eres capaz de volver y de llegar allí y regresar y volver una y otra vez, te darás cuenta que Dios utilizará esos momentos definitivamente para transformar todo tu corazón. Ahora, dicho eso, vayamos a algo todavía me parece que simple y profundo al mismo tiempo. Porque si analizamos esta historia del aposento alto y este lugar y lo que ocurre allí, no tan solo veamos esto en el aspecto de la misión de Jesús, en el sentido del Señor levantando a sus discípulos para lo que es la misión de la iglesia. Definitivamente fue ese cuarto de guerra donde Él levantó ese grupo de personas. Pero allí ocurrieron dos cosas muy importantes que son las que yo quiero ministrar por unos minutos a tu corazón en el día de hoy. Para llegar ahí me gustaría que fueras conmigo al libro de Lucas, capítulo 22. Porque hay una descripción bien interesante en el libro de Lucas, capítulo 22, acerca de este lugar. Y en Lucas 22, ya cuando el Señor está preparando para la última cena, en ese momento, nos damos cuenta cómo el Señor comienza a obrar en la vida de sus discípulos. Y fíjate que Él declara, pónmelo ahí en la pantalla por favor, Lucas 22, Él declara y dice: llegó el día de los panes sin levaduras, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Seguimos, muchachos. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id y preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Y dice la palabra del Señor, les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de la familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? ¿Dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis
discípulos. Lo primero que yo quiero que tú veas en estos versos es que en la economía de Dios, todo lo que tú necesitas para ser transformado está preparado de antemano para ti. Dios tiene unos aposentos altos preparados para nosotros. Los discípulos todavía tenían que hacer ciertos arreglos. Los discípulos tenían que acomodar el lugar. Pero ya Dios había hecho arreglo de antemano para ese espacio y ese lugar donde Él iba a trabajar con sus discípulos. Muchas veces, sin darnos cuenta en nuestra vida, nosotros perdemos esto de perspectiva y comenzamos entonces realmente a tratar de buscar nosotros los lugares que Dios quiere usar para que haya una verdadera transformación en nuestros corazones. Y yo quiero que tú sepas que una de las cosas más poderosas que un cristiano y una persona en general puede entender es el poder de estar ubicado. No todo te va a ocurrir si no estás en el lugar correcto. Hay cosas que solo ocurren cuando llegas al lugar correcto, en el momento correcto, en el momento preciso. Y de alguna manera u otra, por un momento te uso el ejemplo de nuestra iglesia. Puede ser que este sea el lugar que hoy Dios ha preparado de antemano para trabajar con tu vida. Mira que si es tan interesante, que es bien interesante que ayer recibí una llamada de una persona y hablaba con esta persona un ratito, o yo llamé a esta persona. Esta persona me decía, contándome un testimonio muy bonito, que lo cuento parte hoy aquí, ¿verdad? Me decía él: pastor, como probablemente le han dicho un montón de gente, yo estaba prejuiciado con usted y la iglesia por muchos años. Y yo veía, voy a usar palabras exageradas, ¿verdad? Pero yo veía el anticristo, la marca en usted. Yo veía que la iglesia, yo tenía tantos prejuicios. Y me dice esta persona: pastor, pero Dios tenía algo para mí en ese lugar. Dice: la verdad que yo pensaba lo peor en un momento dado. Y me dice él: comencé a verlo a la 1 de la mañana en el Canal 11, en los programas que usted tiene allí de madrugada, programas que la gente piensa que nadie ve. Y me dice: comencé a escuchar la palabra, comencé a oír la palabra y dije: ¿qué diferencia? ¿Qué cosa? Esto es lo que yo necesito. Y comenzó a venir aquí a la iglesia y luego me cuenta otro testimonio que te voy a contar en un momento. Y es bien interesante que esta persona me dijera esto, porque a veces no nos damos cuenta que Dios tiene lugares en específico preparados para unas temporadas en nuestra vida, y que todo lo que hay es que seguir a un hombre inusual. En aquellos tiempos los hombres no llevaban cántaros. En aquellos tiempos eran las mujeres las que llevaban el agua de un lugar a otro. Ver un hombre con un cántaro era ver algo extraño en aquel tiempo. Y el Señor le dice: vas a seguir a un hombre extraño, simplemente porque Él te va a llevar a un lugar que ya está preparado de antemano, donde yo voy a hacer un trabajo contigo. Y yo quiero que sepas que en nuestra vida Dios nos va a llevar a lugares que Él tiene preparado, y lo va a hacer a veces de forma extraña. Algunos aquí han dicho: jamás hubiera pensado llegar aquí a la iglesia, jamás hubiera pensado venir a esta iglesia, jamás hubiera pensado. Esas son las cosas grandes de Dios. Dios usa gente extraña que tienen lugares preparados para hacer en nuestra vida lo que no puede hacer en otro lugar. Y eso es lo primero que yo quiero que tú entiendas en el día de hoy. Pero ¿qué ocurre en este aposento alto? Oye bien, hay dos cosas que suceden en este lugar, que son las que yo quiero orar por ti en el día de hoy. Número uno, ocurre la transformación personal de estas personas. Estos hombres fueron transformados, y mujeres que estaban allí fueron transformados, como probablemente vamos a ver en los próximos días, de gente cobarde y de gente que no sabían hablar, gente que estaban escondiéndose, que habían negado al maestro. Se convierten en gente valiente, gente transformada, cambiada por el poder de Dios. Y definitivamente tú y yo tenemos que tener la expectativa de llegar a lugares como este, recibir una palabra y tu vida ser cambiada y transformada. Creo que Dios quiere hacer de ti un nuevo hombre, una nueva mujer,
Creo que Dios quiere cambiarte de la cobardía a la valentía. Creo que Dios quiere darte propósito y sentido. Creo que Dios quiere llamarte del lugar en el que tú te encuentras, como llamó a Pedro y lo llamó de las barcas vacías y lo hizo un pescador de hombres. Y creo que Dios quiere hacer contigo una transformación personal, poderosa, maravillosa. Y definitivamente cada vez que tú vengas aquí, cada vez que tú vengas a este lugar y vengas a lugares como estos, oiga bien, debes esperar y aspirar a tu transformación personal, a tu transformación individual. Pero yo creo que en el aposento alto ocurre algo más grande que a veces perdemos de vista y que precede también a lo que es la transformación personal, y es la sanidad de nuestras relaciones. La sanidad de nuestras relaciones. El aposento alto, antes de que se descendiera el Espíritu Santo sobre todos aquellos en aquel lugar, la Biblia describe que ellos estaban todos unánimes juntos. Ahora, cuando usted y yo estudiamos la historia de los discípulos, sabemos que esa descripción donde dice la Biblia que ellos estaban unánimes juntos, eso era algo súper especial, porque por los pasados 3 años y medio ellos estuvieron peleando. Peleaban por posición, había luchas entre ellos, críticas entre ellos, habían contiendas entre ellos, habían discrepancia entre ellos. Los vemos una y otra vez en esa constante, relaciones que no eran apropiadas. Y algo ocurre en aquel lugar del aposento alto donde se sanan aquellas relaciones. Y yo creo que nos sirve de poco ser transformados personalmente si nuestras relaciones no se sanan. Y que tú no puedes sustituir tu transformación personal por la sanidad de todas tus relaciones en tu vida. Buscar éxito con las heridas de tu pasado. Buscar éxito pensando que ser una persona élite en el día de hoy, que ser una persona exitosa en el día de hoy, que ser una persona grandiosa en el día de hoy, resolverá tus problemas y resolverá tus grandes vacíos. Es de las peores cosas que tú puedes pensar. Y el que piense que Dios lo puede transformar y lo quiere transformar en la vida solo para que de alguna manera u otra tu éxito, tu prosperidad, tu abundancia te dé un poco de alegría y de plenitud que no has podido tener en tus relaciones, estás mirando a Dios de forma errónea. Estás mirando el evangelio de forma errónea. El Espíritu Santo no descendió sobre uno, descendió sobre 120. Por lo que Él los quería usar a todos. De allí en adelante ellos iban de 2 en 2. Que hubo controversias entre algunos. Siempre va a haber controversia cuando hay gente. Pero fueron gente renovada, transformada, cambiada. Las relaciones se habían sanado en aquel lugar. Y yo quiero orar porque en los próximos días yo quiero pedirle a Dios que haya sanidad en tus relaciones. Mi mensaje no es muy profundo más en el día de hoy. Yo solo quiero darte 2 o 3 ideas más por un momento. Pero todos los que estamos aquí debemos en estos próximos días entrar en un aposento alto. Yo quiero hacerte un reto en los próximos días. Que tú busques un aposento alto, un lugar donde tú te puedas reunir y comenzar a pedirle a Dios que corrija, que arregle las relaciones en tu vida. Que en estos próximos días haya un periodo de sanidad en tu corazón donde tú puedas realmente ver cómo Dios quiere cambiar la atención de los lugares y de las personas con las que tú has vivido a través de los tiempos, para que puedas experimentar la verdadera transformación. ¿De qué te serviría prosperar, tener éxito y no tener con quién disfrutarlo? Y no tener gente que se alegre al lado tuyo. Es bien interesante porque hoy en las redes sociales, y yo siempre me gusta hablar de las cosas que pasan, ¿verdad? Porque la verdad, vemos el escándalo de una persona que hay por allá afuera en el día de hoy, que ha pintado una pantalla a través de los tiempos, y que las mujeres lo celebran, y aquel lo celebra, y el otro lo habla, y miramos hoy la destrucción familiar y el dolor que causa vivir una vida doble y presentarle al mundo una cara. La pregunta en el día de hoy: ¿te interesa lo que tiene él? Con todo lo que le ha costado. Algunos sí. Algunos prefieren el éxito solo
que en realidad la sanidad de sus relaciones, la sanidad de su vida. Y cuando tú miras el aposento alto, hay tres cosas que pasan en ese lugar con las que yo quiero retarte en el día de hoy. Yo creo con todo mi corazón que el Espíritu Santo va a descender sobre ti y te va a cambiar. Y te va a cambiar de cobarde a valiente. Te va a cambiar y va a ser una transformación. Y de eso vamos a hablar más adelante. Y te va a transformar y tú vas a ser una persona nueva. Y viene un derramamiento sobre tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Pero seamos sanos también. Y permitamos que pasen tres cosas. Número uno, es en el aposento alto donde tú te das cuenta quién no pertenece a tu vida. Es en el aposento alto donde tú te das cuenta los Judas que tú tienes. Y tú debes aprender en ese aposento alto a decir lo mismo que dijo Jesús: lo que vayas a hacer, hazlo pronto. Deja de orar por gente que no son parte de tu vida. Deja de tratar de restaurar relaciones que no deben estar. Y no vivas con el dolor de que te traicionaron y te vendieron. No vivas con ese dolor. Jesús, cuando descubrió a Judas en el aposento alto, dice la Biblia que salió de allí cantando. ¿Cómo tú sales cantando luego de que tú sabes que alguien te va a traicionar? Pues cuando tú sabes que esa persona era parte del plan de Dios para tu vida, que salió a tiempo, y es mejor descubrirlo a tiempo. No vaya a ser que inviertas 15 años más de tu vida en gente que no debería ser parte de ella. En ese lugar. Pocas veces he llorado porque alguien de la iglesia se ha ido. Pocas veces. Ya uno ha aprendido que a veces la iglesia es como un autobús. La guagua de la ama. Tú te paras en esta parada, alguien se monta, y 3 paradas más abajo alguien se baja y alguien se monta. Hay algunos que están aquí conmigo dando la vuelta todo el tiempo, ¿verdad? Aquí está. Y hay unos cuantos que están aquí dando la vuelta conmigo por toda Carolina, viendo a todo el mundo, ¿verdad? Así que gloria al Señor. Y cada vez que alguien sale, a uno le entristece. Pero nunca había llorado y me veía tanto rabia por una persona. Esta persona un día me citó, una persona que consideraba amigo, que me cita. Yo no voy a decir los pormenores, pero yo sé que me vendió por 30 monedas de plata. Y los otros días, porque cuando me fui de aquella reunión me sentí mal. Yo dije, lloré, me dio rabia, me dio furia. Y me quedé en mi mente pensando, mano, yo estoy mal, qué mal tú piensas. Tú, Señor, cambia el corazón mío. Hasta los otros días que estaba en una reunión en un lugar con alguien, me dice, tal persona se fue de su iglesia, ¿verdad? Esa persona me dice, lo hizo por tal cosa, lo hizo por dinero. Y nada, historia la corta, aquel día le dije, Señor, bueno, pues yo no estaba tan mal. Leí bien exactamente lo que pasó. Pero ¿sabes qué? Le doy gracias a Dios. No lamento el tiempo que invertí, pero lamentaría el tiempo que hubiera invertido. En los aposentos altos son los lugares donde los Judas aparecen. Y desde este día, hace 2 o 3 semanas atrás, cuando escuché eso de esta persona que tuvo el mismo assessment que yo tuve, sin ser de esta iglesia, desde ese día dije, Señor, desde hoy en adelante, cuando me vendan por unas monedas de plata, voy a hacer lo que tú hiciste. Cantaré y me alegraré porque hay algo más grande que tú tienes. Y yo sé que es difícil para ti en el día de hoy. Yo sé que es difícil para ti en el día de hoy. Pero mejor descubre ahora quiénes son. Descubre ahora quiénes no tienen que estar. Y no permitas que te amarguen el resto de tu vida. Porque en ese aposento alto el Espíritu se va a derramar y te hará una persona nueva delante del mundo. Lo segundo que ocurre en ese aposento alto son 2 cosas más que yo quiero retar a tu vida en el día de hoy. 2 cosas muy simples pero poderosas. Surge la última cena y surge, como te dije hace un momento atrás, el lavado de los pies.
La cena representa ese tiempo donde nosotros nos reunimos y hablamos y nos pedimos perdón. Y yo quiero retarte en los próximos días a que tú tengas una cena con alguien con quien tú necesitas restaurar una relación. Que tengas un almuerzo con alguien con quien tú tienes que sentarte a hablar. Sin expectativa más grande de simplemente sentarte a la mesa y poder conversar y decir, ¿sabes qué? Tenemos que resolver esto. Vengo a pedirte perdón, vengo a arreglar, vengo a que nos comuniquemos. Y que te atrevas a tener una cena con aquellos que en el día de hoy tú sabes que necesitas arreglar. Porque algunos de ellos no son Judas. Son los mismos que Dios va a usar para estar contigo en este momento especial de tu vida. Hay matrimonios aquí que necesitan por unos días apartarse, irte a un aposento alto. No se trata de coger unas vacaciones en un buen hotel. Porque si vas a un hotel simplemente para entretenerte, para estar en el bullicio, para ir para el cine, para ir a aquello, no se corrigen las relaciones. Pero nada como tomar un día, 2 días y sentarte a la mesa y realmente apagar todas las distracciones y decir, vamos a hablar, vamos a observarnos, vamos a mirarnos, vamos a disfrutarnos el uno al otro, vamos a sentarnos aquí, vamos a conversar, vamos a hablar de nuestro futuro, vamos a ver qué cosas tenemos que cambiar, vamos a pedirnos perdón, vamos a corregirnos, vamos a hacer esas son las cenas que necesitamos. Esos son los espacios que necesitamos con nuestros hijos, esos son los espacios que necesitamos con nuestros amigos, esos son los espacios que necesitamos en nuestra vida, lugares donde tú te puedas sentar en una mesa y no simplemente pasar el rato, sino poder conversar de las cosas profundas. A veces no son cosas que tenemos que arreglar o corregir. No todas las relaciones están malas. Hay cosas con gente con las que tenemos que compartir los sueños grandes, las cosas grandes. Sentarte a la mesa con alguien y poder celebrar las victorias. No vuelvas a sentarte en una mesa simplemente para pasar un rato. A la larga de la postre vas a gastar $200, $300 en cualquier comida allá afuera para estar más gordo y haber perdido el tiempo. Allá afuera el entretenimiento es salir a comer a los restaurantes más caros de nuestro país. ¿De qué te sirve eso? A la larga de la postre, cada vez que te sientas a una mesa cara, lo que te estás comiendo es tu capital. Por lo tanto, si voy a invertir algo en una mesa, va a ser una mesa correcta. Va a ser en una mesa donde voy a hablar con alguien, donde voy a tener una conversación, donde voy a arreglar mi vida, donde vamos a conversar, donde vamos a hablar, donde nos vamos a mirar a la cara, donde vamos a mirar el futuro, vamos a mirar el sueño, vamos a mirar hacia el mañana, vamos a mirar hacia lo que viene, vamos a hablar de las cosas grandes y maravillosas y hermosas. Todos necesitamos esa cena. Y por último, es en el aposento alto donde lavamos los pies de alguien. Y en estos próximos días yo te reto a que tú le laves los pies a alguien. No necesariamente físicamente, pero que se lo laves emocional y espiritualmente. Lavar los pies a alguien, el Señor le dijo a Pedro, Pedro, el que está limpio en el corazón, solo hay que lavarle los pies. ¿Y por qué es importante que los pies se laven? Porque los pies representan nuestro caminar. Los pies representan el lugar donde venimos. Y no importa lo bueno que tú seas, oiga bien, todos se nos ensucian los pies. Todos en nuestro caminar, nuestros pies reciben polvo. Y lo peor que podemos hacer es tratar de entrar en una nueva temporada con nuestros pies sucios. El Señor le dijo a Moisés, quita las sandalias de tus pies. Vas a caminar un camino nuevo y no lo puedes caminar con las mismas sandalias que has caminado en el desierto. Hubo una mujer que le lavó los pies al maestro. Y hubo una mujer que lo ungió para lo que él iba a caminar. Jesús iba a caminar por el mismo infierno y tuvo que venir alguien y lavarle los pies y ungirle los pies para preparar a Jesús para caminar por el Seol. Alguien tuvo que ungirle los pies a nuestro Señor Jesucristo para que pudiera caminar por los lugares más difíciles. Y todos nosotros tenemos gente en nuestras vidas a los que podemos lavarle los pies. Gente a los que nosotros podemos decirle, ¿sabes qué? Estoy aquí para que en tu nueva temporada, en tu nuevo camino, no camines de la misma manera. Estoy aquí para que no tropieces. Estoy aquí para que sigas hacia adelante. Estoy aquí para que sepas que vienen momentos difíciles para tu vida. ¿Sabes qué? Pero estoy aquí para ungir tus pies y dejarte saber que vas a caminar por estos lugares en victoria. Busca a alguien esta semana que necesita una llamada tuya. Busca a alguien esta semana que necesita una inspiración tuya. Busca a alguien esta semana que tú sabes que ha estado caminando
caminando por un momento difícil, y déjale saber y dile: ¿sabes qué? Estoy aquí para ti. Te vengo a lavar los pies para que sepas que tu vida no se ha terminado, que viene algo más grande para ti, que estoy aquí para ti, para lavarte los pies, para que tu corazón no se dañe. No permitas que tu corazón se dañe. Háblale a alguien esta semana y déjale saber que tú estás ahí para ellos. Y oye bien lo que va a ocurrir. Todo eso va a ser la preparación poderosa de lo que Dios va a hacer en tu vida. Es en ese aposento alto donde Dios nos transforma, donde se transforman nuestras relaciones, donde la gente cambia, donde uno comienza a conectarse con la gente correcta, donde se van aquellos que se tienen que ir y llegan los que tienen que llegar. Fue en ese mismo aposento alto que llegó el que reemplazaría a Judas. Yo quiero que entiendas en el día de hoy que en el aposento alto se descubre quién se va, pero también llega la nueva persona que cumplirá la misión de Dios contigo. Y mi oración en los próximos días es que tú tengas la fe para hacer eso. En una sociedad donde vivimos pensando únicamente en nosotros, piensa en alguien más. 3 cosas para orar. Deja que Judas se vaya. Lo que vaya a hacer, hazlo pronto. Y cuando lo hagan, aunque sea difícil, sigue cantando. Que nadie te quite la música por dentro. Que nadie te haga que dejes de cantar. Nadie es lo suficientemente importante para amargarte el corazón y llevarte el corazón. Solo Dios es el que se lo merece. Solo Él es el que se lo merece. Punto, se acabó. 2, siéntate con alguien a la mesa. Y desde hoy en adelante aprovecha todos esos espacios. Aprovecha esos lugares para hablar, para corregir tu vida, para arreglar las relaciones, para hablar de los sueños. Cuando salgas hoy aquí, que probablemente vas a llevar a tu esposa, algún amigo a comer a algún lugar, hazlo diferente en el día de hoy. Pon el teléfono a un lado, mírense a la cara y hablen. ¿Sabes de las cosas que tienes que hablar? Habla del servicio. Pregúntale: ¿cuál es tu Judas? Y que te cuenten. Dime cuál fue el peor Judas de tu vida y que te cuenten. Y si no se atreve a contarte, tú le dices: yo te cuento el mío. Y desahógate ahí en la mesa y dile a esa persona: aquel Judas se fue y Dios te trajo a ti. Imagínense cómo terminar una mesa así, espectacular. Qué bonito sería. En serio, póngase a pensar. Siéntate con alguien y habla de los sueños que tienes. Y esta semana busca a alguien a quien lavarle los pies. Busca a alguien por quien tú puedes hacer algo y decirle: tu corazón está limpio, solo están sucios tus pies. Sigue adelante. Los vengo a limpiar, los vengo a lavar. Vienen cosas grandes para ti. Y mira cómo en todo este proceso de la sanidad de tus relaciones, Dios te transforma a ti, Dios te cambia a ti, Dios te renueva a ti, y el Espíritu Santo hace de ti una nueva persona.